Bueno, en este video vamos a ver las clases de obligaciones. Las encontramos en el libro tercero, capítulo 3. Y vamos a empezar a hablar de qué clases de obligaciones hay, ¿no? Tenemos las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer. Y a su vez las obligaciones de dar pueden ser de dar cosas ciertas, cosas inciertas, cantidades de cosas o sumas de dinero, ¿sí? Vamos a empezar por las obligaciones de dar cosas ciertas. Las obligaciones de dar cosas ciertas son aquellas que tienen por objeto la entrega de una cosa determinada al momento de contraerse la obligación. Por ejemplo, la casa ubicada en la calle número tal, localidad, por ejemplo, el cuadro, no sé, el romance de determinado pintor, etc. ¿Cuáles son los efectos? Deberes del deudor, diligencias necesarias, extensión. Dicen los artículos 746 y 747 del nuevo Código Civil y Comercial. Artículo 746. Efectos. El deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación y entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella. Artículo 747. Entrega. Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la obligación de saneamiento en la sección cuarta, capítulo 9, título 2 del libro tercero. El deudor de una cosa cierta tiene el deber de entregar la cosa cierta en el lugar y tiempo convenidos, pero además tiene el deber de 1. Conservar la cosa en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación, y a estos efectos debe realizar todas las diligencias necesarias para conservarla igual y poder efectuar la entrega de la misma. 2. Entregar la cosa con todos sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ellas. Esto lo encontramos en el artículo 746. Por ejemplo, si es una causa, quedan comprendidas las puertas, ventanas, sanitarios, bombas de agua, etc. Derecho a inspeccionar la cosa entregada. Artículo 747. Este es un derecho para ambas partes. En el acto de entrega de la cosa, cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa entregada. Esta inspección permite al deudor dejar constancia de que la cosa se entrega en buenas condiciones y sin vicios aparentes. Y al acreedor deja constancia de sus reclamos acerca de la cosa entregada. En el caso de que el acreedor reciba la cosa sin hacer reclamos, se presume la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa. Pero se trata de una presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario y que no impide que el transmitente de la cosa luego se vea obligado al saneamiento por evicción y vicios ocultos. Artículos 1033 y siguientes. Artículo 748. Entrega de cosa mueble cerrada o bajo cubierta. Cuando se entrega una cosa mueble bajo cubierta y sin inspeccionar al tiempo de la tradición, el acreedor tiene un plazo de caducidad de 3 días desde la recepción para reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes. Esta hipótesis se refiere a cosas muebles que al momento de la entrega están en una condición que no permite ser examinadas. Por ejemplo, están encajonadas con precintos. Para estas situaciones, el Código establece que el acreedor tiene un plazo de caducidad de 3 días desde la recepción para reclamar por sus defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes. Clasificación según la función o finalidad. Las obligaciones de dar cosas ciertas pueden tener como finalidad: 1. Transferir el uso o la tenencia, artículo 749. 2. Constituir derechos reales, artículo 750 o 758.
3. Dar para restituir, artículo 759 a 761. Obligaciones de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia. Dice el artículo 749 del nuevo código que la obligación de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia, remisión, cuando la obligación de dar una cosa determinada tenga por objeto transferir solamente el uso o la tenencia de ella, se aplican las normas contenidas en los títulos especiales. La remisión concuerda con lo dispuesto en el artículo 600 del Código de Vélez-Sarsfield, por el cual si la obligación era para transferir solo el uso de la cosa, se aplicaban las normas del arrendamiento, y si era para transferir solo la tenencia, correspondía aplicar las normas sobre depósito. La diferencia evidente es que ahora la norma no menciona las formas contractuales a las que se remite. Obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. El artículo 750 nos habla de la tradición. El acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario. Para constituir o transferir un derecho real es necesaria la tradición, que es la entrega de la cosa, porque sin tradición de la cosa el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real. Mientras no se haga la tradición, el acreedor, por ejemplo el comprador, solo tiene un derecho personal contra el deudor, o sea el vendedor, para exigirle que cumpla, pero no un derecho real sobre la cosa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los sistemas de transmisión. El sistema romano nos hablaba que para constituir un derecho real sobre una cosa mueble y un mueble se requería la tradición. El fundamento era que mediante la tradición se ponía en conocimiento de todos la transferencia. Crítica a la tradición. La tradición como medio de poner en conocimiento de todos una transferencia podía servir en comunidades pequeñas, pero ya no es efectiva en las grandes ciudades actuales. Además, la sola entrega de la cosa no permite saber si se transmitió un derecho real, por ejemplo, un dominio o un derecho personal, locación o comodato. El sistema francés. Vamos a hablar ahora del sistema francés. En el Código de Napoleón de 1804, la transferencia se efectuaba mediante el solo consentimiento de las partes. Posteriormente, para los inmuebles se exigió también la inscripción de un registro. De lo contrario, la transmisión no era oponible a terceros que adquirieran el bien. La inscripción solo tiene efecto declarativo, pues permite oponer el acto frente a terceros. Sistema alemán. Para transmitir muebles basta con la tradición. Si se trata de inmuebles, se requiere la inscripción en el registro. La inscripción es constitutiva, pues produce efectos entre las partes y frente a terceros. Sistema argentino. Vélez-Sarsfield siguió el sistema romano de la tradición porque sin ella no era posible constituir derechos reales. Dado que la tradición era deficiente para transferir derechos reales sobre inmuebles, en la nación y en las provincias se crearon registros locales inmobiliarios en los cuales debían inscribirse las transmisiones de derechos reales. De lo contrario, ellas no serían oponibles a terceros. En definitiva, el sistema argentino actual requiere la tradición, pero si se trata de inmuebles requiere también la inscripción de un registro, pues de lo contrario el acto no es oponible a terceros. La inscripción es solo declarativa. También se requiere la inscripción en un registro cuando se trata de otros bienes valiosos, como ser buques, aeronaves, autos, motos, caballos de carrera, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de los efectos de las partes, entre las partes. Modo de cumplimiento. El deudor cumple haciendo entrega de la cosa determinada en el lugar y tiempo convenido, pero hasta que llega el momento de la entrega, la cosa está expuesta a riesgos, pérdida, deterioros o a mejoras. ¿Quién soporta estos efectos? El deudor, por ejemplo, el vendedor o el acreedor, o sea, por ejemplo, el comprador. El principio general es que las cosas perecen o acrecen para su dueño. Res perit est et crescit domine. Y antes de la tradición, el dueño es el deudor, por ejemplo, el vendedor. Frutos. Hasta el día de la tradición, los frutos civiles y naturales percibidos le pertenecen al deudor. A partir de esa fecha, los frutos devengados y los no percibidos les corresponden al acreedor. Artículo 754.
Mejoras. Es el aumento del valor intrínseco de la cosa. Las mejoras pueden ser naturales, por aluvión o abulsión, etcétera, o artificiales, las provenientes de hecho del hombre. Las artificiales se clasifican en necesarias, útiles y de mero lujo, recreo o suntuarias. Artículo 751. Aplicando el principio general res perit es crescit domine, si en la cosa se producen mejoras, ellas corresponden al dueño, es decir, al deudor que aún no ha entregado la cosa, vendedor, donante, permutante, etc. Si la mejora es natural, aumentó el terreno por aluvión, el deudor que aún no ha entregado la cosa podrá pedir un mayor valor por ella al acreedor, y si éste no acepta, la obligación queda extinguida sin responsabilidad para ninguna de las partes. Artículo 752. Respecto a las mejoras artificiales que hizo el deudor, si fueron necesarias, no pueden reclamar su valor, porque está obligado a realizarlas para conservar la cosa. Si se trata de mejoras útiles de mero lujo, recreo o suntuarias, tampoco podrá pedir su valor, pero puede retirarlas en tanto no deterioren la cosa. Esto lo encontramos en el artículo 753. Riesgos. Antes de la entrega de la cosa puede suceder que ella se pierda, destrucción total, desaparición por hurto, robo, expropiación, cosa puesta fuera del comercio, etc. O que se deteriore, daños que no lleguen a destrucción total. Así como el deudor se beneficia con las mejoras, es lógico que también se perjudique con los riesgos. Por ello, el artículo 757 dice, dichos riesgos deben ser soportados por el deudor. Los casos de deterioro o pérdida, con o sin culpa, se rigen por lo dispuesto sobre la imposibilidad de cumplimiento, artículos 955 y 956, y conforme a ello, si la cosa se pierde y por ello hay imposibilidad de cumplir, sin culpa del deudor, ejemplo, caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda disuelta para ambas partes sin responsabilidad, artículo 955. Por culpa del deudor, éste deberá pagarle al acreedor una indemnización por de los daños causados, artículo 955. Concurrencia de acreedores, muebles e inmuebles. Preferencia. Se contempla la hipótesis de que haya varios acreedores, todos de buena fe y a título oneroso, que reclaman la cosa mueble o inmueble y se da la solución acerca de cuál de ellos tiene mejor derecho para quedarse con la misma. Por ejemplo, A vende el mismo cuadro a varias personas distintas, A vende la misma casa a 3 personas distintas. Bien mueble. Si hay concurrencia de varios acreedores de buena fe y a título oneroso reclamando un bien mueble, ¿quién tendrá, quién tiene mejor derecho? Si es un mueble registrable, por ejemplo un auto, el que lo tenga inscrito a su nombre en el registro. Si no es registrable, el que ha recibido la tradición está en posesión de la cosa. En los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior, fecha más antigua. Bien inmueble. Si hay concurrencia de varios acreedores de buena fe y a título oneroso reclamando un bien inmueble, ¿quién tiene mejor derecho? En primer lugar, el que lo tiene inscrito a su nombre en el registro y además se le hizo tradición del inmueble. En segundo lugar, el que ha recibido la tradición del bien, posesión del inmueble, y no habiendo nadie con posesión del inmueble, tiene mejor derecho el que lo tenga inscrito a su nombre en el registro. En los demás casos, será preferente el que tenga el título de fecha anterior. Acreedor frustrado. El acreedor de buena fe que no recibe la cosa y resulta frustrado en su derecho, conserva su acción contra el deudor, o sea, el vendedor, para reclamar los daños y perjuicios sufridos. Artículo 758. Nulidad de la transmisión. Si quien recibió la cosa al poseedor fuese de mala fe, el otro acreedor podrá pedir la nulidad del acto y que se le entregue la cosa. ¿Sí? Estas son las, como dijimos, las obligaciones de dar cosas ciertas. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de las obligaciones de dar. Continuamos con las obligaciones de dar, pero para restituir. Regla general. Acá se trata de casos en que el dueño de la cosa ya no es el deudor, sino el acreedor. Por ejemplo, en la locación el locatario, deudor, tiene la obligación de restituir la cosa al locador, propietario, o sea, acreedor. En estos casos, la regla general es que el deudor debe entregar la cosa al acreedor
quien por su parte puede exigirla. Dice el artículo 759 del Código Civil y Comercial de la Nación. Regla general. En la obligación de dar para restituir, el deudor debe entregar la cosa al acreedor, quien por su parte debe exigirla. Si quien debe restituir se obligó a entregar la cosa a más de un acreedor, el deudor debe entregarla al dueño, previa citación fehaciente a los otros que la hayan pretendido. En el segundo párrafo se prevé el caso de que el que debe restituir la cosa se haya obligado a entregarla a más de un acreedor. Por ejemplo, el locatario prometió la cosa en sublocación a un tercero. La solución es que debe entregarla al dueño, pero se exige que previamente se cite fehacientemente a los acreedores. Entrega de la cosa a quien no es propietario. Puede ocurrir que el deudor, que está obligado a restituir la cosa al dueño, la transmita a alguien que no es el dueño. Corresponde distinguir si la cosa es mueble no registrable, si el poseedor es de buena fe y a título oneroso, el acreedor no tiene derecho contra él, salvo que la cosa fuese hurtada o perdida. Artículo 760. Si la cosa es registrable, mueble o inmueble, el acreedor tiene acción real contra los terceros que sobre ella aparentemente adquirieron derechos reales, o que la tengan en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor. Artículo 761. La acción real que el acreedor puede ejercer es la acción reivindicatoria regulada en los artículos 2252 al 2261. Pero tratándose de automotores, estén registrados de buena fe, no se pueden reivindicar, salvo que sean hurtados o robados. Y aun cuando sean hurtados o robados, tampoco se podrá reivindicar si están registrados y poseídos de buena fe durante 2 años, y existe identidad entre el asiento registral y los códigos de identificación estampados en el chasis y motor del vehículo. Artículo 2254. Dicen los artículos 760 y 761 del nuevo código. Artículo 760. Entrega de la cosa a quien no es propietario. Bienes no registrables. Con relación a terceros, cuando la obligación de dar cosas ciertas tiene por fin restituirlas a su dueño, si la cosa es mueble no registrable y el deudor hace a título oneroso tradición de ella a otro por transferencia o constitución de prenda, el acreedor no tiene derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente cuando la cosa le fue robada o se ha perdido. En todos los casos lo tiene contra los poseedores de mala fe. Artículo 761. Entrega de la cosa a quien no es propietario. Bienes registrables. Si la cosa es inmueble o mueble registrable, el acreedor tiene acción real contra terceros que sobre ella aparentemente adquirieron derechos reales, o que la tengan en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las obligaciones de género. ¿Qué es género? Significa cosas que tienen las mismas características. En realidad se trata de un concepto relativo. Por ejemplo, animal es un género, caballo es una especie dentro del género animal, de raza árabe es una especie dentro del género caballos. La obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. Por ejemplo, 100 vacas, 30 caballos, 20 caballos árabes, etc. En las obligaciones de género, la cosa debida no está determinada y deberá individualizarse posteriormente mediante la elección de la cosa dentro del género debido, ¿sí? Elección de la cosa, individualización. La elección es el acto por el cual la cosa debida que era incierta pasa a ser cierta, es decir, queda individualizada a partir de ahí. Ya se sabe exactamente qué cosa se debe entregar. Por ello el artículo 763 dice, después de la elección se aplican las reglas sobre la obligación de dar cosas ciertas. Bueno, pero ¿a quién corresponde? ¿Cómo se hace? Calidad de la cosa. La elección corresponde al deudor, salvo que las partes hayan convenido otra cosa. Por ejemplo, que elija el acreedor. Artículo 762. Se debe escoger una cosa de calidad media. El deudor no podrá escoger la cosa de peor calidad, ni el acreedor la de mejor calidad. La elección puede ser hecha manifestando la voluntad expresa o tácitamente, artículo 762, pero se tiene por hecha cuando el que eligió comunica a la otra parte cuál es la cosa elegida y le da la posibilidad a éste de cuestionarlo. Antes de la elección, el deudor no puede quedar liberado por pérdida o deterioro de la cosa ocurrido por caso fortuito o fuerza mayor, artículo 763. ¿Pero por qué pasa esto? Porque es casi imposible que todas las cosas del género elegido
o sea, vaca, se extingan. Después de la elección, la obligación deja de ser de género y pasa a ser de dar cosa cierta, por lo tanto se le aplican las normas de esta, sea que se trate de transmitir derechos reales, por ejemplo, vender un auto o transferir su uso, o sea, alquilarlo. El incumplimiento del deudor en la elección de la cosa permite al acreedor optar entre exigir el cumplimiento o disolver la obligación. En cualquiera de los casos corresponde además la indemnización por daños y perjuicios. Respecto a esto, los artículos 762 y 763 del Código Civil y Comercial expresan 762, individualización. La obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. Las cosas debidas en una obligación de género deben ser individualizadas. La elección corresponde al deudor, excepto que lo contrario resulte de la convención de las partes. La elección debe recaer sobre cosa de calidad media y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita. Artículo 763, periodo anterior a la individualización. Antes de la individualización de la cosa debida, el caso fortuito no libera al deudor. Después de hecha la elección, se aplican las reglas sobre la obligación de dar cosas ciertas. Obligaciones relativas a bienes que no son cosas. La norma se refiere a los casos en que la obligación consista en dar un bien que no sea cosa, o sea, un bien inmaterial. Entendemos que se refiere a bienes inmateriales con valor económico, por ejemplo, un crédito, pero también sería aplicable a la entrega de bienes sin valor económico, por ejemplo, entrega de órganos de un donante cadavérico. Dice el artículo 764 del nuevo código. Aplicación de normas. Las normas de los parágrafos primero, segundo, tercero y cuarto de esta sección se aplican en lo pertinente a los casos en que la prestación debida consiste en transmitir o poner a disposición del acreedor un bien que no es cosa. Siguiendo con las obligaciones de dar, ahora vamos a ver las obligaciones de dar dinero. Son las que tienen por objeto desde el nacimiento de la obligación la entrega de una suma de dinero. Se debe distinguir entre obligaciones dinerarias, o sea, de dar dinero, obligaciones de valor y obligaciones en moneda extranjera. El dinero, vamos a hablar del concepto. El dinero es el denominador común de los valores y es el instrumento idóneo para la cancelación de créditos. Janvier define el dinero como cosa valiosa a la cual la autoridad pública le ha atribuido la función de unidad de medida del valor de todos los bienes. El dinero tiene diversas funciones ya que sirve, primero, como medio de cambio porque permite obtener cualquier bien o servicio, segundo, como medida de valor porque en dinero se puede medir el valor de cualquier bien. El dinero tiene los siguientes caracteres: es una cosa mueble, objeto material, susceptible de tener un valor que puede transportarse de un lugar a otro, fungible porque cada unidad monetaria es intercambiable por otra de igual valor, consumible porque para su poseer desaparece con el primer uso, divisible porque puede ser fraccionado, es de curso legal y forzoso porque su valor nominal está fijado por el Estado y porque es obligatorio recibirlo como medio de pago. Los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial expresan: artículo 765, concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Artículo 766. Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Obligación en moneda nacional. En la obligación en moneda nacional, la prestación consiste en dar moneda nacional, o sea, moneda de curso legal y forzoso, y que en nuestro país es el peso. Pactada la obligación en pesos, se debe entregar la cantidad de pesos correspondientes. Artículo 766. Se aplica el principio nominalista, por el cual el dinero vale lo que representa nominalmente, es decir, por el valor que se ha fijado el Estado en el billete. Así, un peso vale siempre un peso, sin importar si la moneda o deudada ha sufrido variaciones. De esta forma, si hace 5 años contrajo una obligación de pagar 1.000 pesos, hoy la pago entregando 1.000 pesos, aunque sea enorme la diferencia del valor adquisitivo de esa suma entre ambas fechas. Por la ley 23.928 no se admite la indexación
ni las cláusulas de estabilización, ajuste de la deuda por costo de vida, precios mayoristas, no agropecuarios, etc. Diferencias y similitudes entre las obligaciones dinerarias y las de valor. Ambas obligaciones, las de dar dinero y las de valor, se cancelan por el mismo medio, es decir, se cancelan con dinero. Pero la diferencia radica en que las deudas de valor lo que se debe es un valor abstracto constituido por bienes, valor que luego se habrá de medir en dinero cuando sobrevenga. Por ejemplo, un acuerdo de las partes o una sentencia judicial que liquide la deuda. Luego de practicar esta determinación, la deuda de valor se convierte en una deuda de dinero. Ejemplo, obligaciones de pagar los trabajos que ha realizado el acreedor, obligación de pagar daños y perjuicios, obligación proveniente de un enriquecimiento sin causa, indemnización por una expropiación, etc. Entre ambas obligaciones de dinero y de valor es evidente la diferencia en cuanto a lo que se debe en cada una. En las de dinero se debe siempre dinero, en tanto que en las de valor se debe algo de valor abstracto, una indemnización, un trabajo, etc., que al momento del pago se transforma en dinero, o sea que en estas obligaciones el dinero es un reemplazo de lo efectivamente debido. En base a la distinción comentada, se comenzó a aceptar que mientras en las obligaciones de dinero era aplicable estrictamente el principio nominalista y no había posibilidad de corrección, en las deudas de valor lo deudado puede ser actualizado. Obligaciones en moneda extranjera. En el régimen actual, la moneda extranjera no es dinero, es solo una cosa no dineraria y por lo tanto, si la obligación se pactó en moneda extranjera, es considerada como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda del curso legal. Artículo 765. Vale aclarar que el régimen actual no prohíbe las obligaciones en moneda extranjera, es más, el nuevo código las regula en varios supuestos. Por ejemplo, en el depósito bancario, la obligación en moneda extranjera derivada del mismo debe cumplirse, restituirse en la moneda de la misma especie. Artículo 1390. En el mutuo, el mutuario se obliga a disolver igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Artículo 1525. Similar criterio se observa en los artículos 1405, 1408 y 1409, etc. Además, por el principio de la libertad de contratación, artículo del 957 al 958, es válido que las partes pacten expresamente que el pago deba ser en moneda extranjera y que el deudor renuncie a la opción de liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Síntesis de los cambios legislativos en obligaciones de moneda extranjera. Originariamente el Código de Brest establecía en el artículo 617 que si la obligación se hubiese estipulado en dar moneda que no era de curso legal en la República, la obligación debía considerarse como de dar cantidades de cosas. Para liberarse el deudor debía entregar la moneda extranjera prometida. En la década de 1980, la doctrina y la jurisprudencia comenzaron a sostener el carácter dinerario de la obligación en moneda extranjera. En 1991, la Ley de Convertibilidad, Ley 23.928, se estableció la convertibilidad de la moneda nacional con el dólar norteamericano a razón de un peso igual a un dólar estadounidense y se prohibieron las cláusulas estabilizadoras o cualquier mecanismo de ajuste, prohibición que continuó con la Ley 25.561. Se modificaron, entre otros, los artículos 617 y 619 del Código Civil. Con la Ley 25.561 de emergencia pública se puso fin a la paridad con el dólar norteamericano, pero se mantuvo la prohibición de las cláusulas de actualización, manteniéndose el principio nominalista. Además, a las obligaciones de moneda extranjera fueron tratadas como de dar sumas de dinero. Artículo 617 del Código Civil. El decreto 214/2002 especificó la economía al establecer la transformación en pesos, especificación de todas las obligaciones de dar sumas de dinero, y en su artículo 2 estableció que las entidades financieras deudoras de dólares cumplirían con sus obligaciones devolviendo pesos en la relación 1,40 por dólar depositado, mientras que las deudas que se tuvieran con el sistema financiero se pagarían a un peso por dólar deudado. Además, la suma resultante se debía aplicar un coeficiente de actualización, el CER. El conglomerado de normas y la especificación trajeron como consecuencia miles de reclamos y amparos judiciales que dieron lugar a las resoluciones de todo tipo. Así hubo sentencias que consideraron inconstitucional a las leyes de emergencia económica, otras que rechazaron la especificación y otras que la convalidaron. Pasados algunos años de las primeras medidas de emergencia, la Corte empezó a dar soluciones definitivas al problema de los depósitos bancarios y de las deudas hipotecarias. Respecto de los depósitos de los ahorristas en los bancos, en el caso Massa Juan Agustín contra Poder Ejecutivo Nacional, del 27 del 12 de 2006, se resolvió que los bancos debían devolver los depósitos en dólares, devolviendo por cada
$1.40 más el coeficiente de estabilización de referencia, el SER, y un interés anual del 4%, lo cual daba como resultado una cifra equivalente al 100% de los valores en dólares del depósito. En los casos de créditos hipotecarios, tomando en cuenta el enfrentamiento entre el derecho de propiedad de los acreedores hipotecarios y la protección de la vivienda de los deudores en dólares, la Corte aplicó la doctrina del esfuerzo compartido, consistente en distribuir en forma compartida la brecha existente entre un peso igual a $1 y el valor de cotización de la divisa en el mercado libre, resolviendo que los deudores hipotecarios que tomaron crédito fuera del sistema bancario antes de la crisis del 2001 debían pagar cerca de 1,8 pesos por cada dólar adeudado. Tenemos jurisprudencia Renal y Francisco Augusto contra Guzmán Toledo, Ronald Constante y otra según ejecución hipotecaria desde la Corte Suprema del 15 de marzo del 2007. En el Código Civil derogado, las obligaciones pactadas en moneda extranjera se consideraban como obligaciones de dar suma de dinero, y el deudor solo cumplía su obligación entregando la moneda extranjera comprometida, por ejemplo, dólares, euros, reales, etc. En el texto originario del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación se considera las obligaciones pactadas en una moneda extranjera como obligaciones de dar sumas de dinero, habilitándose al acreedor a intimar el pago en la moneda extranjera pactada por las partes. El Poder Ejecutivo de la Nación hizo modificaciones al artículo 765 del nuevo Código Civil y Comercial, por el cual, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. De esta forma, se le da al deudor una obligación de moneda extranjera la posibilidad de liberarse dando a su acreedor el equivalente en pesos. Intereses. ¿Qué son los intereses? Son los aumentos paulatinos que devengan de las deudas dinerarias durante un tiempo dado, sea como precio para el uso de un dinero ajeno o como una indemnización por el retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria. En definitiva, los intereses son los frutos de un determinado capital, los intereses son un accesorio del capital, por eso el artículo 870 dice el pago solo es íntegro si se incluye el capital más los intereses. Clases. Los intereses pueden ser convencionales, los convenidos entre deudor y acreedor, artículo 767, o legales, los establecidos por la ley, moratorios, artículo 768, o compensatorios, artículo 767. Intereses compensatorios son los intereses que se pagan por el uso del dinero ajeno, son el precio o alquiler por usar dinero de otro. Las partes pueden pactar los intereses y las tasas que quieran. Rige el principio de la autonomía de la voluntad. Por este principio no es absoluto y puede tener su límite. Por ejemplo, en la buena fe, la moral, las buenas costumbres, en el ejercicio regular de los derechos, en el vicio de la lesión, etc. Si los intereses resultan excesivos o desproporcionados, es aplicable el artículo 771. Cuando el acreedor logra que el deudor le pague intereses excesivos explotando su necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia, se puede configurar el vicio de la lesión en el artículo 332. La tasa de interés compensatorio, si no fue acordada por las partes ni por las leyes ni resulta de los usos, puede ser fijada por los jueces. Dice el artículo 767 del Código Civil y Comercial. Intereses compensatorios. La obligación puede llevar intereses si son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Intereses moratorios. Son los que se fijan para resarcir los daños causados por la mora del deudor. Comprenden todo el tiempo de la mora y se adeudan por imperio de la ley sin necesidad de convención. Cuando los intereses por mora los establecen las partes, se denominan punitorios y se rigen por las normas que regulan la cláusula penal, artículo 769. La tasa de los intereses moratorios se determina por lo que acuerden las partes o por lo que dispongan las leyes especiales en subsidio por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Dice el artículo 767 del Código Civil y Comercial. Artículo 768, intereses moratorios. A partir de su mora, el deudor debe los intereses correspondientes y la tasa se determina A, por lo que acuerdan las partes, B, por lo que se dispongan las leyes especiales, C, en subsidio por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Bueno, vamos a dejar acá y después seguimos con qué es el anatocismo, ¿sí? También seguimos hablando de intereses.